Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad y la gracia derramada, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, así como cantábamos hace unos momentos, Señor. Te loamos, Señor, y te bendecimos y alabamos, Señor. Y Padre, te pido que mediante el estudio de tu palabra ahora tú nos des claridad, nos ayudes a profundizar en esta bella doctrina, Señor, que nos lleva en humildad a las rodillas, Señor, y reconocer que estamos hoy aquí gracias a tu misericordia y tu bondad, Señor. Permite que este estudio, Señor, transforme nuestros corazones, Señor, y nos lleve a una adoración mayor. Y que en obediencia respondamos, Señor, de acuerdo a este hermoso llamado, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión en el capítulo 3, párrafo 5. Capítulo 3, párrafo 5. Les voy a leer el párrafo 5 que dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. En los estudios pasados hemos estado meditando en el decreto soberano de Dios, y todo cristiano, aún los no reformados, están de acuerdo en que uno de los atributos principales de Dios es su soberanía. Tú le puedes preguntar a cualquier cristiano evangélico o algún cristiano y le preguntas si Dios es soberano y van a estar de acuerdo con ello, ¿verdad? Pero cuando empiezan a meditar en los alcances de la soberanía, empiezan entonces a querer limitarla y de esa manera atentan contra ese atributo único de nuestro Dios. Y aún como reformados muchas veces no la entendemos plenamente. Sin embargo, podemos estar confiados porque otros de sus atributos intrínsecos o inherentes a Él son que Él es sapientísimo, benigno y santísimo. Y en este estudio
hemos estado meditando. Por ejemplo, en el párrafo 3 vimos que Él ha predestinado a algunos hombres y ángeles a la vida eterna por medio de Jesucristo. Y vimos que esto es para manifestar adoración o gloria por su gracia. Esto trae manifestaciones de adoración por su gracia, mientras que otros son dejados en su pecado para su justa condenación. Y esto es para alabanza de la gloria de su justicia. Así que estamos de acuerdo, como hemos dicho, con el doctor R.C. Sproul. Unos reciben misericordia y gracia y los otros reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. Vimos también el párrafo 4 y vimos que este decreto es específico y definitivo, como vemos en Juan capítulo 13, versículo 18, cuando el Señor dijo: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. O en 2 de Timoteo 2:19, cuando el apóstol Pablo, inspirado, dijo: pero el fundamento, es decir, el decreto o el consejo secreto de Dios, está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. En otras palabras, la predestinación o la preordenación de los ángeles y hombres a salvación o vida eterna no es general o no es abstracta o indefinida, sino que, escuchen mis hermanos, Dios ha elegido o ha designado de manera concreta y específica quiénes serán salvos, quiénes son suyos en Cristo. Y no debemos olvidar que los que no serán salvos es porque serán dejados en sus pecados, insisto. De tal manera que podemos decir, como el párrafo 4 dice: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Así que el día de hoy continuaremos en esta doctrina y vamos a profundizar en el párrafo 5 sobre la elección de los predestinados para vida. Y que dice nuevamente: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, paréntesis, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor. Hasta ahí. La confesión nos está diciendo en este primer punto del párrafo que estos predestinados tienen un fin, que es para vida. Y cuando dice para vida se refiere a vida ahora y a vida eterna. Noten cómo dice el párrafo 3. Vean unos párrafos atrás, el párrafo 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. Y más adelante en este mismo párrafo en el que estamos el día de hoy, después del paréntesis dice: los ha escogido en Cristo para gloria eterna. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Los autores o escritores de la confesión nos están remarcando lo que la Biblia enseña, que fuimos elegidos a recibir vida ahora. En el momento en que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, recibimos vida, pues estábamos muertos en una condición de miseria, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Estábamos en una condición de miseria, lejos de la gloria, ciegos y en tinieblas, sin poder apreciar las cosas de Dios. Era locura cualquier cosa que nos hablaran de Dios, porque estábamos muertos espiritualmente, estábamos incapaces de entender las cosas de Dios. Y la confesión en armonía con las Escrituras dice que Dios nos predestinó para vida. Esto es para recibir misericordia y gracia. Recibir misericordia y gracia ahora, mis hermanos. Ahora. Pues estábamos muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto para sí mismo? ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Pero he aquí lo hermoso del plan de Dios. Pablo dice a los Efesios en el versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Y escuchen, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Hermanos, Dios nos dio vida ahora, en esta vida, y nos dejó en este cuerpo para darle gloria, ahora con nuestras vidas. Pero no solo nos dio vida ahora, sino que nos dio vida eterna, para darle gloria eternamente, mis hermanos. Para darle gloria eternamente y alabanza eterna. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo, espiritual y corporalmente, con todos nuestros miembros en nuestro cuerpo, seguíamos la corriente de este mundo, viviendo a gusto en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, muertos espiritualmente para entender las cosas de Dios. Pero Dios nos predestinó o nos escogió antes de la fundación del mundo para gloria eterna. Vayan conmigo a Romanos 8, 29 al 30, que leyó Alejandro hace unos momentos. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol Pablo en Romanos 8, inspirado, habla de un proceso o pasos que son soberanamente controlados y cumplidos por Dios, por su decreto eterno. Y que además tienen un fin para estos escogidos. De hecho, este pasaje es conocido como la cadena de la fe y describe el proceso completo del decreto eterno de Dios para salvación, mis hermanos. Podemos ver el orden de los actos soberanos de Dios en la salvación: conocimiento previo, predestinación, llamamiento eficaz, justificación y glorificación.
Noten, mis hermanos, los creyentes primero son predestinados por Él, lo que implica un conocimiento previo que se refiere a amor. Después estos son llamados por Él. Después justificados por Él, para finalmente ser glorificados por Él. Es hermoso, mis hermanos, ver que la salvación es por decreto y entender que estamos en sus manos, de principio a fin. Y cuando dice glorificados, para ser glorificados por Él, es una referencia a una glorificación alcanzada cuando seamos hechos a la imagen de Él en la eternidad. Por eso dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Es quien va delante de nosotros. Qué hermoso, mis hermanos, pensar en esta doctrina, que tendremos cuerpos glorificados por Él para vida eterna, para vivir eternamente dándole gloria y alabanza, mis hermanos. Nosotros quizá podemos ver por fe o entender más claramente cuando fuimos llamados y justificados. Digamos que en nuestro tiempo y espacio, pues somos criaturas de Dios y podemos ver quizá claramente cuando fuimos llamados y justificados. Y en este pasaje también podemos ver, pero en este pasaje podemos ver la glorificación en Cristo para vida eterna, que es a futuro. Y es solo por fe, mis hermanos. Igualmente la predestinación no podemos verla, sino solo creerla en fe, pues esta fue un decreto antes de la fundación del mundo, como dice Pablo inspirado a los Efesios en el capítulo 1, versículos 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, antes que nosotros escogiéramos a Dios en esta vida, en un momento específico que se dio esto, quizás hace 2, 5, 10, 15 años, dependiendo cuánto tiempo tengamos en la fe, antes que esto, Él nos escogió a nosotros en amor, en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo como nuestro representante para gloria eterna. Y somos tú y yo, si estamos en Cristo, santificados. Y somos sin mancha delante de Él si estamos en Cristo. En otras palabras, fuimos predestinados para ser santos, apartados del pecado, siendo así apartados para Dios y santificados por el Espíritu Santo, como consecuencia de esta elección soberana. El propósito de la salvación. Todos los predestinados son escogidos para la santidad en Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Y fuimos predestinados o preordenados con amor para ser adoptados como hijos de Dios, por fe en Cristo Jesús. Este es un propósito eterno e inmutable, así como el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, como dice la confesión. Es el propósito eterno e inmutable, al igual que el decreto eterno de Dios. En otras palabras, somos
reconciliados y adoptados en Cristo al arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él. Como pecadores estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora somos perdonados para vida eterna, para dar toda la alabanza a nuestro bondadoso Padre, ahora y siempre en Cristo Jesús. Este es su propósito eterno e inmutable, y el decreto de su agrado, el cual manifiesta su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Así que si hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo, debe saber que Dios en amor estableció este método de redención. No hay otro método de redención. No hay otra forma de ser salvo. Debemos entender que Dios no escatimó a su propio Hijo. Y no solo eso, sino que nos trajo a que oyéramos y abrazáramos esta salvación. El Señor no escatimó a su propio Hijo y nos trajo a que oyéramos y abrazáramos esta salvación meramente por su libre gracia y amor. Así como la confesión agrega, meramente por su libre gracia y amor. En otras palabras, Dios, que es eterno, nos escogió en amor antes de la fundación para ser adoptados hijos suyos. Vean el versículo 5 de Efesios 1. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En palabras del apóstol Juan, Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios al creer en Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 12. Para ser así adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, al poner nuestra fe en el Señor, como dice el apóstol Pablo. Así que esta adopción solo es posible si estás en Cristo. Y esto es según el puro afecto de su voluntad. Juan 1:13 dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Y cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, es la parte del proceso de salvación que nos es más evidente a todos. Y ese es el mandato, arrepentirse y creer. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, arrepentirnos y creer. Y es cuando somos llamados para luego ser justificados al creer en Cristo como nuestro Salvador. Y todo con el fin o propósito de darle gloria a Dios. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. El comentarista dice, fue la riqueza de su gracia, hablando del Padre, proveer como garantía a su propio Hijo y entregarlo como sacrificio libremente. Y debemos entender que esta gracia no estimula el mal, o este método de la gracia en sacrificio, hablando de dar a su Hijo como sacrificio, no estimula el mal, sino que muestra lo odioso que es el pecado para Dios. Muestra su infinito amor y por el otro lado cuánto merece ser castigado el pecado del hombre por Dios.
tanto que entregó a su Hijo como sacrificio. Así que, mis hermanos, como dice el comentarista, Cristo con su vida, muerte y resurrección unió en su persona los dos bandos que estaban en disputa, Dios y el hombre, la enemistad que existe desde la caída. Pero con su vida, Él dio satisfacción por el pecado del hombre, el cual causó la separación de Dios. Y el párrafo termina diciendo categóricamente que la predestinación o elección no depende de nada en el hombre. La predestinación o la elección no depende de nada en el hombre. Porque no hay ninguna condición o causa que lo motive a elegirlo al hombre para vida. No hay nada. No depende de nada en el hombre. Vean cómo dice, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. La elección no se llevó a cabo sobre la base de una fe o la calidad de nuestra fe o nuestras obras que fueran ya previstas por Dios. Dios conoce todo, pero no fue en base a esas obras ni a una fe nuestra. Los cánones de Dort aclaran esto, que Dios no te eligió porque sabía que tú lo elegirías. Esto no es así. Ni tampoco por causa de la obediencia, de tu fe, ni por la santidad o cualquier otra cualidad o disposición humana. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No fue así, como si la elección o predestinación estuviese basada en alguna causa o condición previa que fuera requerida en la persona para que ésta fuese elegida, sino que más bien la persona es elegida para la fe, para la obediencia y para la santidad. La persona es elegida para la fe, la obediencia y la santidad. Por tanto, la elección o predestinación soberana es la fuente de todo bien salvífico. La fe, la santidad y hasta la vida eterna misma emanan de la elección como frutos y efectos de ella, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4, nos escogió, no porque éramos buenos, sino para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Para, no por, sino para. ¿Vemos esto, mis hermanos? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, quien fue a la cruz y derramó su sangre para el perdón de los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Y esto fue según el puro afecto de su voluntad. Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 9 les dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta orgulloso o se sienta especial sobre otros. No, fuimos tomados de una sola misma masa. De una sola masa fuimos tomados, una masa que estaba corrupta. Pablo en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. Wow, mis hermanos. ¿Qué hacer con esta salvación, mis hermanos? Inmerecida. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Ahora, ¿cómo fueron salvos antes del Nuevo Testamento? Antes de Cristo. ¿Hubo salvos antes del Antiguo Testamento? Antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fueron salvos? Ajá. Mirando a la cruz. Pero estos fueron también escogidos, ¿o no? Igualmente, ¿va? También fueron escogidos, mirando hacia el frente. Y nosotros tenemos y gozamos ahora de un mayor privilegio porque vemos al pasado y vemos a la cruz. Pero ellos veían a la cruz no tan claramente como ahora nosotros vemos, ¿verdad? Ellos veían quizá en una forma más borrosa. Pero la palabra era el medio igualmente para ser llevados a la cruz. Pero fueron escogidos igualmente. Y fueron llamados en su momento también. Pablo, citando el Antiguo Testamento, le escribe a los romanos, Romanos 9, versículos 11 al 16. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Escuchen, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Cómo fueron salvos ellos? ¿Cómo fue salvo Jacob? ¿Cómo fue? Por la elección, la promesa. Porque dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección. ¿Cuál es el propósito para los elegidos? Ser santos y sin mancha, ser apartados para Dios, ¿verdad? Para que el propósito de Dios conforme a la elección, conforme al decreto eterno de Dios permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por el decreto eterno de Dios, mirando a la cruz, a la promesa, como dice la palabra. El artículo 8 y 9 de los cánones de Dort hablan de esto, un solo decreto de elección. La elección no es de muchos tipos, sino que es una sola para todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido igual el método de salvación, de redención. Y la causa de esta inmerecida elección es exclusivamente la buena voluntad de Dios. Siempre ha sido la buena voluntad de Dios. Así como le dijo a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. O como le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ninguna condición ni acción humana, sino que Dios adopta a ciertas personas que toma de la masa común de pecadores, para ser su posesión, su especial tesoro, mis hermanos. Su especial tesoro en Cristo como nuestro Salvador. Dio la vida de su Hijo por sus elegidos.
Como dice Malaquías capítulo 3, versículo 17 al 18, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Santos y sin mancha, para adorar y servir a nuestro Dios. ¡Qué gran salvación! ¡Cuánto amor de nuestro Dios, que dio a su Hijo como sacrificio por ti! ¿Has pensado en eso, mi hermano? Ahora la pregunta para todos es, ¿qué vamos a hacer con este don? ¿Qué vamos a hacer con esta salvación inmerecida? ¿A qué nos debe llevar el conocimiento de esta doctrina de la predestinación o la elección eterna? ¿A qué nos debe llevar, mis hermanos? ¿A la obediencia? Sí. ¿A servirlo? Así es. A una mayor adoración, ¿verdad? Esto debe incrementar nuestra adoración. Le da profundidad a nuestra adoración, ¿no? Saber que no había nada bueno en nosotros. Saber que Dios dio a su Hijo por el puro afecto de su voluntad. Nos debe llevar a la humildad y a la confianza en Dios también. A la adoración y asombro por la soberanía de Dios nos debe de llevar, ¿verdad? Reconocer que Dios en su eterna sabiduría y soberanía nos escogió por pura gracia, no por méritos propios. Eso debe de llenarnos de asombro y gratitud. Y nos debe impulsar a adorarle profundamente, a la obediencia, reconociendo su grandeza y bondad. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Fuimos elegidos, fuimos salvados, fuimos redimidos, fuimos justificados para alabanza de su gloria. Y somos de Él, por Él y para Él. Y nos debe llamar a una humildad y a una dependencia continua. Porque esta doctrina nos recuerda que la salvación no depende de nosotros, sino de la gracia inmerecida de Dios. Y esto destruye cualquier orgullo espiritual que pudiera haber por ahí. Y nos debe de llevar a depender totalmente de Él en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria debemos de ver esta dependencia que tenemos de Él, esta soberanía. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos debe de llevar a tener una confianza y una seguridad en las promesas de Dios, saber que nuestra salvación está asegurada por el decreto eterno de Dios. Y esto nos debe dar una profunda paz y confianza en su fidelidad, y nos debe fortalecer en tiempos de prueba, porque hay tiempos de prueba, y estos tiempos de prueba son para crecimiento nuestro, porque sabemos que Él no nos va a abandonar. Romanos 8, 38 al 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sí, mis hermanos, debe llevarnos y motivarnos a la santidad. Porque la elección no es solo un privilegio inmerecido, no es solo una gracia inmerecida, sino también es un llamado a vivir en obediencia y santidad. Al comprender esta doctrina, debemos buscar reflejar esa gracia que hemos recibido de Dios en nuestras vidas, caminar en comunión con Él. Y hasta eso el Señor promete estar con nosotros. Hasta en ese tiempo promete el Señor, siempre que caminemos y seamos guiados del Espíritu Santo y estemos conscientes de esta guerra espiritual, el Señor promete caminar con nosotros. Debemos recordar, mis hermanos, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos, no porque somos o fuimos, sino para que fuésemos. Nos debe de llevar a una gratitud diaria, al saber que Dios nos amó y nos escogió antes de que pudiéramos hacer nada para merecerlo. Y esta gratitud debe transformar nuestras vidas de devoción en un acto continuo y constante de alabanza y servicio. ¿Qué hacemos con esta salvación, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer? Este es un acto constante de alabanza y servicio. Vivir nuestras vidas así. Debe fomentar también esta doctrina, mis hermanos, una vida de oración más profunda, una meditación constante en la palabra de Dios, con un corazón lleno de gratitud. Y nunca debemos perder el tiempo en especulaciones, sino debemos descansar en su soberanía y vivir para su gloria. Capítulo 3, párrafo 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propio, eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Así que como Pablo escribe a los Efesios, debemos decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor. Al meditar en esta doctrina, Señor, no podemos hacer otra cosa más que alabarte y bendecirte, Señor, por esta salvación inmerecida y que procede de tu santa voluntad. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por quien eres, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir
conforme a este llamamiento, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos redimió. Te alabamos y te glorificamos. Bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.